Hola, soy Damaris Ruiz, les hablo desde Nicaragua y soy la coordinadora regional de Derechos de las Mujeres y Justicia de Género para Oxfam en América Latina y el Caribe. Y pues en este video vamos a hablar un poco sobre qué son las normas basadas en género y los imaginarios sociales. Les voy a compartir un esquema para que nos ayude en ese entendimiento. Muy bien. Entonces, primero, a tener en cuenta es que las normas de género y los imaginarios sociales son algo con lo que convivimos cotidianamente, ¿sí? En todas nuestras interacciones, en todas nuestras relaciones está absolutamente presente. Y aquí hay como tres grandes ámbitos que son centrales: el nivel personal, el contexto y la cultura, y los grupos de referencia. Y a este último le vamos a dedicar un momento especial en esta explicación. En el nivel personal influyen de manera directa los conocimientos que tenemos, las expectativas sobre determinadas situaciones, la autovaloración, la información a la que tenemos acceso, pero también los incentivos y las sanciones que recibimos cuando hacemos o dejamos de hacer determinadas cosas, ¿no? Y entonces en el nivel personal, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que hago, pero también el por qué lo hago, debemos de tenerlo muy presente. Y la pregunta de, ¿y todo esto lo transgredo o lo reproduzco? ¿O qué estoy transgrediendo y qué estoy reproduciendo directamente conectado a una norma social? Ya vamos a hablar más adelante ejemplos concretos de esas normas sociales. Por el otro lado tenemos el contexto y la cultura. Y aquí es importante conocer cuáles son las instituciones que promueven y que socializan las creencias y los comportamientos que componen esas normas de género y esos imaginarios sociales, que generalmente son las iglesias, las familias, la educación, los medios de comunicación, los estados, etc. Y por último tenemos a los grupos de referencia, que en realidad los grupos de referencia son los que terminan jugando el papel más importante en la formación de las normas sociales. Y estos son personas y grupos que influyen, ya sea en el contexto y la cultura o en mí a título personal, ¿verdad? Pero terminan influyendo en la creación y en la reproducción de determinados comportamientos, ¿sí? Y aquí están mamá, papá, amistades, docentes, líderes religiosos, etc. Entonces, para cerrar este punto, importantísimo que tengan en cuenta que el lenguaje, los discursos que hacemos o que escuchamos y las repeticiones tienen un lugar muy, pero muy importante. Y ahora entonces vamos a hablar sobre cómo las identificamos. Bueno, por un lado, forman parte de lo que llamamos dividendos patriarcales. Y son dividendos porque les dan ventaja a los hombres y le restan oportunidades a quienes no cumplen con la heteronormatividad. También las identificamos porque son creencias concretas que tenemos sobre determinadas situaciones y comportamientos que tenemos, los cuales nos dicen qué son y qué no deben ser las mujeres y los hombres, ¿no? Y por supuesto que terminan privilegiando a unos grupos y terminan subordinando a las otras. Y todo esto entonces se convierten en mandatos sociales que normalizan la violencia y la discriminación de género, por opción sexual, etcétera. Y se vuelven normas, o sea, normas con enorme potencia coercitiva, incluso muchas veces con mucho más poder que las propias leyes, ¿sí? Algunos ejemplos concretos. Miren, por ejemplo, cuando decimos, si un hombre te cela y te controla es porque te ama. Si no hace eso es porque no te ama, no sos importante para él. O los hombres llegan hasta donde las mujeres le permiten. O las tareas del hogar son cosas de mujeres, ¿no? Si no te pide la contraseña de tus redes sociales es porque no te quiere. Entonces, todos estos ejemplos son sumamente importantes, que se conectan directamente con creencias y comportamientos que terminan siendo finalmente mandatos sociales. Ahora, todos estos ejemplos están directamente relacionados con
las simbolizaciones que hay sobre la diferencia sexual inscrita en clave dicotómica y jerarquizada, ¿verdad?, que nos obligan a desempeñar roles estereotipados, están presentes directamente unas relaciones de poder absolutamente desiguales, se construyen en las identidades de género binarias, masculino, femenino, ¿verdad? Y como algo natural, y por supuesto que en la creencia de que las mujeres están necesitadas y deseosas de protección. Ya para cerrar, ¿cómo se conecta todo esto con la violencia basada en género? Pues bien, cuando normalizamos y naturalizamos determinadas creencias y comportamientos, ¿sí?, que dan legitimidad social y hasta legal a la violencia basada en género. Cuando decimos que la violencia es un asunto privado y es problema de quien la vive. Cuando creemos que la violencia es un recurso legítimo para sostener la autoridad de los hombres sobre las mujeres. Cuando creemos que la violencia es algo inherente a los hombres. Cuando las instituciones patriarcales demandan a las mujeres que acepten las agresiones masculinas para proteger a la pareja, a la familia, a las hijas, a los hijos, la relación materna, a la comunidad, a la sociedad, etc. Y sobre todo, colega, o sea, esto es sumamente importante, pero sobre todo cuando se acepta la violencia como el destino de las mujeres y cuando las propias mujeres terminan aceptando la violencia como tal, ¿no? Entonces, todo esto lo que nos está diciendo es que es muy, muy importante conocer, analizar cuáles son las creencias y comportamientos que están reforzando estos imaginarios sociales machistas para poder entonces tener unas acciones determinadas y jugar un rol específico para poderlas deconstruir. Muchísimas gracias.